Mire, así como lo está viendo en esa parte de Uruapan, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, maestros del desmadre, tienen permanentemente una guardia. Allí están todo el tiempo, esperando a que la policía se descuide para poder tomar de nueva cuenta las vías del tren. Yo no sé si son maestros, de qué carajo son maestros, ¿no? Porque todo el día están ahí, se lo digo, pues bueno, con la razón en la mano, porque visité esa zona en particular con, pues bueno, las autoridades del estado de Michoacán, específicamente con pues bueno, el responsable de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán, y ahí están todo el tiempo están ahí presentes, esperando a que haya un descuido de la policía, a que no estén presentes y tomar las vías del tren. ¿Sabe para qué? Para chantajear. Es la comunidad de Calzoncin en Michoacán, y como siempre, los maestros intentaron bloquear las vías del ferrocarril para exigir el pago a los docentes eventuales y la asignación de plazas para normalistas. Los elementos de la Guardia Civil se los impidieron. En la riña, los profesores lanzaron cohetones y explosivos caseros a los policías, quienes repelieron las agresiones con gas lacrimógeno. El enfrentamiento dejó 7 guardias civiles lesionados. Y mire, aquí sí se lo puedo decir, qué bueno que la policía está ahí presente, qué lástima que hayan lesionado a los elementos de la propia Guardia Civil, pero eso es una realidad. Ahí están todo el tiempo estos señores, pero 24 horas haciendo guardias para ver en qué momento se descuidan para tomar las vías. Esto ya no es una protesta, a mí me parece que es chantaje, pero bueno. Hoy se cumplen 4 días del paro indefinido en la Universidad Autónoma de Querétaro por parte de un grupo de estudiantes que protestan en contra de casos de acoso sexual y violencia de género. En uno de estos casos, un alumno ya fue suspendido. Sin embargo, los estudiantes acusaron a las autoridades educativas de encubrimiento y protección a otras personas, además de no contar con protocolos de acciones pertinentes para garantizar la seguridad de las alumnas. Esto fue lo que dijo la directora Teresa García sobre las acusaciones. La disculpa pública está puesta, está aquí, la ofrecemos con toda sinceridad, porque sabemos que no hemos podido atender todos los casos de la forma en la que deberíamos, pero que también sepan que no es un tema de omisión o de encubrimiento, sino pues posiblemente de falta de comunicación, posiblemente de limitaciones o posiblemente sí, lo asumimos, de fallas de nuestro sistema. De Querétaro a Zacatecas, allí el fiscal general del estado, Francisco Murillo, dio un avance de la investigación que realizan por el asesinato de 3 jóvenes universitarios, un crimen cometido la semana pasada. Detalló que hasta el momento no hay ningún detenido, pero ya tienen identificados a los autores materiales de este triple homicidio. El día de hoy podemos nosotros identificar que una de estas armas de fuego, a través del comparativo de balística forense, está relacionada ya con otros eventos, y es que de esta manera, con una línea de investigación, podemos llegar a determinar qué célula o grupo de sujetos pudo haber atentado en contra de la vida de los estudiantes. Francisco, José y Juan son los 3 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Zacatecas que fueron asesinados. Ayer, compañeros, profesores y sus propios padres marcharon para exigir a las autoridades que su muerte no quede impune, además de protocolos de seguridad para los alumnos que tienen que atravesar las colonias con alta incidencia delictiva. No acabaron solamente con la de él, acabaron con la mía y con la de su madre sobre todo. Eso es lo que más me puede a mí. Si vieran ustedes cómo está su madre, que no quiere comer, no quiere dormir, no se lo deseo a nadie. Dentro del horror que se vive en Zacatecas también está el ataque a una familia. La madrugada de ayer, sujetos armados les dispararon cuando viajaban sobre la carretera federal 23 que conecta a Jerez con Fresnillo en un supuesto asalto. Una niña, una pequeñita, murió por un balazo en el cuello, mientras que sus padres resultaron con heridas en abdomen y extremidades. Ambos fueron trasladados a un hospital y se reportan estables. Lo de siempre, hubo un operativo, ya saben, peinaron la zona quedó bien peinada como si fuera primera comunión, pero no encontraron absolutamente a nadie.
Las cifras pueden maquillarse, pero la realidad no. La realidad es necia, necia, necia. No se puede ocultar nunca. No hay estrategia que haya funcionado para detener esta violencia que impera en México. No de este sexenio, no del de Peña, no del de Calderón, no del de Fox. Ninguno ha dado resultados. Esa es la realidad. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, septiembre terminó como el segundo mes con más homicidios dolosos al día. En total, 2.329, lo que da un promedio de 77 diarios. En primer lugar, hasta el momento, se ubica mayo con 2.427 asesinatos. Octubre inició con la misma tendencia. El sábado y el domingo fueron asesinadas 144 personas, es decir, 72 por día. Luego de la balacera que se registró el domingo en las inmediaciones de Plaza Landmark, ahí en Zapopan, Jalisco, este lunes la gente regresó a las actividades. Sin embargo, pues claro, tienen miedo, es obvio, es lógico, con la posibilidad de que ocurra otro tiroteo. Algunos detallaron que ya no se sienten seguros en las plazas comerciales. Ayer, mire, le digo una cosa que resulta, pues, ejemplificativa de lo que está sucediendo. Ayer alguien decía, bueno, ¿y por qué nos sorprendemos de estas balaceras si siempre estamos en la misma plaza cuando identificamos a una persona que no se dedica a una cosa buena y estamos comiendo junto a su mesa, estamos comprando en la misma tienda, estamos caminando junto a ellos, pero ahora que se agarraron a balazos, ahora ya no nos gustó? Eso lo decía ayer la propia gente de la zona, es la zona metropolitana de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, por ejemplo, y pues la realidad de las cosas es que, pues sí, es lógico tener miedo después de un acontecimiento tan traumático como este. Ahorita el ambiente aquí en el área se siente bastante tensa, ya que últimamente sí es muy frecuente que sucedan ese tipo de eventos aquí. Tú te puedes percatar a tu alrededor y todos sí están con un estado de alerta bastante preocupante. Yo el ambiente lo noto un poco más tenso, pero me tocó ver como 2, 3 patrullas del ejército por aquí por la zona, pero yo vendo desayunos y todo y el ambiente sí se nota un poco más tenso, pero hay más vigilancia y temor porque vuelva a pasar. Yo digo que no, pero la seguridad es la que sí está aquí latente. Y bueno, en más de este caso, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó que el grupo de sicarios tenía como objetivo secuestrar a un empresario que se encontraba en un restaurante de la Plaza Landmark, en donde finalmente murió. Finalmente murió uno de los escoltas que se encontraba estacionado en el área del valet parking, luego de destacar que gracias a la rápida acción del ejército se pudo hacer frente a los criminales. Adelantó que revisarán el esquema de seguridad privada en las plazas comerciales y el de las escoltas para que actúen en el marco de la ley. Déjeme decirle otra cosa. Ayer a través de redes sociales, habitantes de Zapopan me decían, no era un empresario, no eran escoltas, eran vehículos clonados y la realidad es que de empresario, pues ya sabe usted a qué se dedica. Pero esto es lo que dice Enrique Alfaro. Se tiene el nombre del empresario con el que trabajaba el vehículo y las personas que estaban de escoltas, pero me parece que hay que esperar a que esto se tenga más claro, porque hay cosas que nos parecen, hablan de un uso de fuerza excesivo. Queremos por eso ser prudentes en lo que se diga. Por su parte, el presidente López Obrador detalló que la balacera inició cuando los escoltas del empresario, que se dedica a la compra-venta de vehículos, intentaron evitar que fuera secuestrado por los sicarios, momento en que se dio aviso al ejército. El presidente aprovechó esta situación para resaltar las labores de los soldados en tareas de seguridad pública y reiterar su llamado a aprobar la extensión de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028. Le digo que llama la atención, ¿no?, que un empresario que se dedica a la compra-venta de autos, pues tenga esos coches. La Mercedes, que presuntamente podría ser de él, esa clase G Wagon, pues es una camioneta que, si estamos hablando nueva, debe estar mucho arriba de los 2 millones de pesos. Usadita, que le gusta, $1.500.000, $1.700.000, depende del año, depende del equipamiento, pero pues la verdad es que le va bien para comprar y vender automóviles, ¿no?
Y mire, hablando de las Fuerzas Armadas, ayer fueron aprobados en comisiones del Senado los cambios a la iniciativa para ampliar hasta el 2028 su participación en tareas de seguridad pública. Como ya se esperaba, Morena y sus aliados votaron a favor y la oposición en contra, mientras que las dos senadoras del PRI que participaron lo hicieron en forma dividida. Silvana Beltrones votó a favor y Claudia Ruiz Massieu lo hizo en contra. Hoy se discutirá en el Pleno y se necesita la mayoría calificada para su aprobación. Dentro de los cambios que se le hicieron, se encuentra que el Ejecutivo deberá demandar un informe semestral al Congreso para evaluar los resultados de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, la integración de una comisión de diputados y senadores que tendrá la facultad de pedir las comparecencias a los integrantes del Gabinete de Seguridad, y a partir del 2024 habrá un fondo de apoyo destinado a fortalecer las policías estatales y municipales. Con la información internacional, Quique Villanueva. Quique, buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, vaya susto que le metieron los coreanos del norte a Japón con este misil balístico que atravesó su espacio aéreo. Por fortuna cayó en el mar y bueno, todo quedó en una alerta que pues solo puso nervioso a la población. Vamos a ver cómo responde la comunidad internacional al respecto. Y bueno, de este lado del continente te cuento que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que habló con el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken sobre el hecho de que Cuba está en la lista de naciones que apoyan el terrorismo por haber prestado su territorio para negociar la paz con rebeldes colombianos. Aseguró que eso es una injusticia y que Washington debería corregirla. También aceptó el proceso con el Ejército de Liberación Nacional, que fue interrumpido por el gobierno de Iván Duque tras un ataque con coche bomba en Bogotá, y se pidió a Cuba que integrara a los guerrilleros que negociaban desde la isla. Y mire, ya que estamos hablando de Estados Unidos, el presidente Joe Biden viajó a Puerto Rico tras el paso devastador del huracán Fiona, que dejó al menos 12 muertos, donde anunció una ayuda de $60 millones para fortalecer la defensa contra las tormentas en este territorio estadounidense, cuya población reclamó sentirse olvidada después de otras catástrofes naturales. El mandatario también debe viajar mañana a Florida, un estado del sur que fue golpeado por el poderoso huracán Ian. La información de las redes sociales y la pregunta del día. Marlene Stahl, buenos días. Buenos días, Paco Sea. Buenos días a todos ustedes. Gracias por amanecer este día martes aquí con nosotros. Ya es 4 de octubre. Qué rápido se pasó el año, ¿no? ¿O no, muchachos? Ya los veo más acabadones. No es cierto, menos Quique. 5 de la mañana con 57 minutos. Vámonos con la pregunta del día. Dígame, ¿con la presencia de Fuerzas Armadas en su ciudad ha disminuido la violencia e inseguridad? ¿Sí o no? Platique con nosotros a través de @ImagenSea, que son nuestras redes sociales, y comparta su opinión a través de ahí durante todo el día. Aquí vamos a estar en comunicaciones de canales para que usted y nosotros podamos pues opinar. Regresamos contigo, Paco. Gracias, Marlene. Y mire, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar le vamos a contar cómo le fue a Nayarit, Durango y Sinaloa con el paso de Orlén, que se degradó este lunes a tormenta tropical. Además, vinculan a proceso a 2 exfuncionarios más por la tragedia de la línea 12 del metro, que colapsó en mayo del 2021, en donde murieron 26 personas y 98 resultaron heridas. Al regresar de la pausa comercial le diremos de quién se trata, por supuesto, y cuál es su situación jurídica. No se vaya. Bueno, ayer mi compañera Carla Méndez nos reportaba desde Nayarit, por supuesto, estaba la pobre bañándose, pero eso fue lo más que pasó. La realidad es que fue un saldo blanco. El huracán Orlán se degradó este lunes a baja presión remanente. Lo que sí ocurrió, por supuesto, fue el incremento en los niveles de los ríos. Hay que estar con cuidado. Tras el paso del huracán Orlén en Nayarit se reporta saldo blanco por parte de las autoridades. Antes de las 7 de la mañana se comenzaron a sentir sus efectos. Orlén provocó el incremento en los niveles de los ríos. En el municipio de Acaponeta, el río Las Cañas, en el ejido La Bayona, comenzó a desbordarse, provocando leves inundaciones en las localidades La Bayona, Higuerita Vieja, Higuerita Nueva y El Tigre, sin afectaciones en viviendas, según autoridades. El río Acaponeta también incrementó sus niveles, lo que generó preocupación entre los habitantes de Tecuala, quienes han sufrido severas inundaciones tras el paso de huracanes. Yo ya tengo alrededor aquí de 3-4 horas con unos compañeros aquí checando el río que está subiendo. Tenemos una medida ahí, una piedra, que cada media hora
estamos moviéndola porque se estaba tardando alrededor de 30 minutos en ir subiendo y ahorita ya aumentó, ahora fue en 15 minutos. Está creciendo cada 15 minutos medio metro. Lo que tememos nosotros es de que vaya a romper allá y rompiendo allí se va a venir toda el agua y se va a inundar todo. Pero eso de que esté bajando no es cierto, es una mentira. Que si sigue lloviendo para Durango, el río se nos va a venir encima. ¿Por qué? Porque toda el agua viene para acá. Tras el paso del huracán, los habitantes del poblado Salto Agua Verde, en el municipio de Tecuala, se prepararon sacando enseres en sus vehículos a la carretera, como medida de prevención en caso de que se desbordara el río Acaponeta. No, y nosotros aquí nos venimos aquí a la carretera para resguardarnos porque es la parte pues más alta. Nosotros aquí nosotros sacamos aquí lo que viene siendo algunos bebederos para el ganado, por allá tenemos una lavadora, tenemos estufa, tenemos todos los enseres domésticos porque si no hacemos este trabajo, pues se lo lleva la corriente del agua. También el río San Pedro presentó un incremento en su nivel, por lo que se continúa con el monitoreo de los ríos, los cuales según las autoridades iban a la baja. No es para que alarmarse, está a la baja. No bajamos la guardia porque el huracán todavía está en la Sierra de Durango. Entonces podemos tener otro incremento, pero ya pasando otro incremento en la noche del agua que deje allá en la sierra. Para Imagen, Carla Méndez. Esto en Nayarit. Mientras tanto, en Durango, las autoridades se mantienen muy en alerta por las lluvias de Orlán. Realizan recorridos en los municipios con mayor precipitación como Canatlán y Pueblo Nuevo. Le pidieron a los ciudadanos evitar tirar basura en las calles para, evidentemente, evitar las inundaciones, ¿no? También a las personas que usen las carreteras, que lo hagan con mucho cuidado porque todavía hay algún tipo de desbordamiento y también, pues, rocas en las propias carreteras. En Sinaloa provocó la evacuación de 400 personas de los municipios de Escuinapa, El Rosario y San Ignacio. Las clases quedaron suspendidas, al igual que la navegación. En el municipio de Escuinapa, la cabecera municipal, no tiene luz todavía y decenas de familias, por supuesto, están siendo afectadas. El municipio de Escuinapa quedó sin energía eléctrica por varias horas luego del paso del huracán Orlén, que dejó torrenciales lluvias a su paso por el sur de Sinaloa, pero menores daños de lo que se había pronosticado. Don Octavio y su familia decidieron salirse un día antes de su casa y resguardarse en un refugio temporal. Hace unos años no quiso hacerlo y el huracán casi les arrebata la vida. Ahora no quiso correr el mismo riesgo. Decidimos salirnos porque ya nos tocó una vez con el Huila. Y sí, estuvo bastante más o menos fuerte. Ya nos andaba llevando. Su familia y otras más de 400 personas permanecieron en albergues, la mayoría provenientes de campos agrícolas, originarios de diversos estados, quienes nunca habían tenido la experiencia de un huracán. Por eso, sin pensarlo, algunos buscaron la ayuda de las autoridades para trasladarse a los albergues. Ayer fue cuando fueron pues nosotros y dice que va a pasar, por eso dijo, pues vámonos, y porque va a pasar recio, ¿cómo vamos a salir de noche? Digo, porque se va la luz y es oscuro, no podemos salir, por eso vámonos, ahorita llegó camión con la gente, vámonos al albergue, por eso venimos para acá. Los fuertes vientos derribaron una torre y algunos postes de energía eléctrica, pero el personal de la Comisión Federal de Electricidad atendió rápidamente el problema. Desde un día antes, los integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil se trasladaron a dicho municipio para atender oportunamente cualquier contingencia. Es una torre que está antes de llegar a Escuinapa, aquí por el Rincón del Verde, pero desde muy temprana hora acudieron personal de CFE, así como maquinaria pesada, a ayudarles a reparar este daño. En las comunidades se observaban algunas calles y viviendas encharcadas, pero el agua no alcanzó a entrar a ninguna de ellas. Para las autoridades, a pesar de los pronósticos, fue un saldo blanco. Ándale, yo no digo nada, cabrón. Nadie se le va a decir la primera parte baja, que tiene miedo a que le entre el agua. ¿Cómo se debe estar en el programa? A quienes resultaron con alguna afectación, el gobierno del estado se comprometió a apoyarlos directamente para resolver de manera inmediata su problema. Para Imagen, Jesús Bustamante.
A ver, ¿usted sabe qué es la marea roja? La marea roja es un fenómeno en donde la proliferación de algas hace que el agua tenga menos oxígeno y eso hace a su vez que precisamente se mueran peces. Ya se presentó la primera. Esto fue en Tamaulipas. La primera mortandad de peces provocados por marea roja fue en la playa Tesoro del municipio de Altamira. Obviamente las autoridades también cerraron la zona para el turismo desde el sábado. ¿Qué es lo que pasa si un humano tiene algún tipo de contacto con esta situación, con estas algas que tienen más cantidad de toxina? Pues al humano no le pasa mucho más, no tiene un poquito de picor en la garganta, obviamente ardor en los ojos y la piel se irrita un poco, pero para los peces sí es un fenómeno mortal. La contaminación en la presa de Valle de Bravo y el bajo nivel del agua que llega al embalse son los principales problemas que vive esta zona turística del Estado de México. De acuerdo con la red de monitoreo hídrico permanente que mide la calidad del agua del embalse, se detectó la acumulación histórica de material orgánico y nutrientes en el fondo del lago, la presencia de bacterias fecales, el uso de fertilizantes y agroquímicos en las zonas de agricultura. En cuanto a la presa, que es uno de los principales centros turísticos de la entidad, se reiteró la falta de infraestructura sanitaria suficiente que permita que los contaminantes lleguen al embalse. Un juez federal le negó un amparo al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por la vinculación a proceso que se dictó en su contra por delito de peculado y asociación delictuosa. Seguirá en el Centro de Reinserción Social número 1 en el municipio de Aquiles Cerdán, en Chihuahua. El juez solo dio a conocer el sentido de su resolución, pero no dio a conocer la versión pública de la sentencia. También le negó la protección de la justicia en contra de la prisión preventiva justificada. Ahora va a corresponder a un tribunal colegiado resolver si confirma, modifica o revoca esta decisión. Pues mire, es muy complicado que le vayan a otorgar la revocación de la prisión preventiva, pues porque el señor se peló de México, ¿no? Lo tuvieron que ir a traer ahí hasta Miami. Un juez de control vinculó a proceso a 2 exfuncionarios relacionados con la construcción de la línea 12 del metro. Colapsó en mayo del 2021, murieron 26 personas, 98 heridas. Es Héctor Rosas Troncoso, ex subdirector de Obra Civil, y Guillermo Leonardo Alcázar, ex director responsable de la obra de la línea 12. Fueron procesados por los delitos de homicidio, lesiones y daños a la propiedad. Como medida cautelar, el juez les impuso una firma periódica quincenal y la prohibición de acercarse a las víctimas. Ayer en la mañanera se presentó el nuevo acuerdo con empresarios productores para ampliar el paquete en contra de la inflación y la carestía, que tiene como objetivo reducir el 8% del precio de los 24 productos de la canasta básica, para mantenerlo en un promedio de 1,039 pesos hasta el 28 de febrero del próximo año. Dentro de las empresas que participan en este acuerdo están quienes son proveedores de atún, de tortilla, de pollo, de huevo, carne de res, carne de cerdo. Están también tiendas como Walmart, Soriana y Chedraui. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, detalló que estas empresas se les va a eximir de llevar a cabo trámites y permisos en materia sanitaria, así como el llamado Impuesto General de Importación en alimentos e insumos. Basado en la confianza, el gobierno federal otorga a las empresas firmantes de este acuerdo una licencia única universal que, por lo que hace a las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos, para el envase de alimentos de dichas empresas, las exime de todo trámite o permiso, incluyendo aquellos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad, SENASICA, y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, así como del Impuesto General de Importación. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 19 pesos con 43 centavos a la compra y 20 pesos con 55 centavos a la venta. El euro, 17 pesos con 95 centavos a la compra y 20 pesos con 27 centavos a la venta. Acompáñeme, vamos a darle una vuelta al mundo. Iniciamos en Ecuador. Una nueva masacre carcelaria dejó más de una decena de muertos. Se trata de la octava matanza en penales desde febrero del 2021, que ya suma más, imagínense nada más, de 400 fallecidos. Leandro Norero, alias El Patrón, que fue arrestado en mayo por presunto lavado de activos y se le habían decomisado más de $6 millones, 24 lingotes de oro, armas de fuego y municiones.
técnicamente ha sido identificable. Las cárceles ecuatorianas tienen una capacidad de 30,000 personas, pero hay 1,900 reos más. Imagen. Le cuento que 417 turistas rusos llegaron a la isla de Margarita, al noreste de Venezuela, tras 7 meses de interrupción de las conexiones por las restricciones aéreas impuestas a Moscú por su invasión en Ucrania. Los viajeros llegaron a bordo de un vuelo charter de la aerolínea rusa Norwind, que llevaba meses trabajando para conseguir operar una ruta neutral, evitando el espacio aéreo de Estados Unidos y Europa, según Pegasus Touristic, encargado de ofertar los paquetes turísticos de Rusia. ¿Qué le parece? Que hace unos momentos se dio a conocer el ganador, o más bien los ganadores del Premio Nobel de Física, que fue otorgado a los especialistas en mecánica cuántica Alan Aspect, John F. Clauser y Aston Sailing, por sus experimentos en fotones enredados, estableciendo así la violación de las desigualdades de Bell y siendo pioneros en la ciencia de la información cuántica. Vaya premio. Y otro mexicano que nos llena de orgullo es un estudiante, va a participar en el proyecto Dragonfly de la NASA para estudiar a Titán, que es una de las lunas más grandes de Saturno. Tiene 24 años y es graduado de Ingeniería Mecatrónica. Desde la comunidad de Betania, un pequeño pueblo de Campeche de apenas 1,200 habitantes, Guillermo inicia su camino a la NASA. Su curiosidad e iniciativa para investigar sobre las lunas de otros planetas de nuestra galaxia lo transportó directamente al firmamento. Uno de los investigadores de la Agencia Espacial de Estados Unidos lo llamó a participar en el Dragonfly, un proyecto para estudiar a Titán, el satélite más grande de Saturno. Y él me dice, mira, yo estoy trabajando para el proyecto Dragonfly de la NASA, que es un proyecto que planea estudiar la astrobiología de este satélite llamado Titán. He visto los trabajos que has hecho, me leí tus tesis y la verdad quedé encantado. Guillermo forma parte de un grupo de 100 científicos en esta investigación. Él es el único mexicano y es de origen maya. Titán tiene todas las características que tenía la Tierra cuando la vida surgió. Entonces, estudiar a Titán nos puede ayudar a responder una de las mayores preguntas de la humanidad, que es cómo surgió la vida en la Tierra. Para mí es un orgullo trabajar en temas de astrofísica, dado mis orígenes. Pero este camino no ha sido fácil. Que luego nos ven mal porque quizás tenemos como ciertos rasgos más hacia lo indígena. Pero Guillermo no se detiene. Cuando yo llego a las reuniones de Dragonfly y ellos me dicen, no, o sea, tu trabajo es muy importante y lo estás haciendo muy bien, a mí me ayuda muchísimo en mi autoestima porque siento que ellos esperan mucho y yo puedo dar eso que ellos necesitan. Para Imagen, con información de Adrián Virgen Miranda. Que no se diga que no se puede, ¿eh? Vea usted las condiciones en las que este chavo salió adelante y la está rompiendo. O sea, se va a la NASA de una comunidad tan pequeñita y verdaderamente tan precaria. Pero vamos a hacer una pausa. Al regresar le vamos a mostrar las imágenes de la pelea que tuvo el actor Alfredo Adame, en donde sufrió varias lesiones. En una parte del video se ve cómo él fue quien soltó la primer patada. Como siempre, ¿no? Inventó una serie de cuentos como es su costumbre. Vamos a una pausa, volvemos con más. No se vaya. ¿Cómo evalúa usted la gestión de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México? Ya rindió su cuarto informe al frente de la ciudad. Destacó los resultados obtenidos en materia de seguridad, movilidad, combate a la violencia en contra de la mujer y desarrollo. Por supuesto que si usted se fija fue una pasarela muy importante. Estuvieron corcholatas de las grandes, de las chicas y hasta de las inexistentes.
Durante su cuarto informe, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó que los delitos de alto impacto han bajado en promedio 54%. La ciudad pasó de ser la entidad número 8 al número 15 con mayor número de homicidios, del 11 al 24 en homicidios por 100,000 habitantes. Cuando llegamos al gobierno de la ciudad, 3 alcaldías estaban entre los 20 municipios más violentos del país. Hoy no hay ninguna. La jefa de gobierno brindó su informe en el Auditorio Nacional, que lució con miles de asistentes e invitados especiales, como una docena de gobernadores, funcionarios locales y federales, alcaldes, diputados, empresarios y ciudadanos. Destacó que la aplicación de la austeridad republicana, que acaba con los privilegios de los altos servidores públicos y combate la corrupción, ha permitido la recuperación de unos 80,000 millones de pesos. Dijo que a pesar de la crisis económica en 2021 y 2022 por COVID, la Ciudad de México alcanzó un máximo histórico de inversión extranjera directa. Sin aumento de impuestos y con menos endeudamiento, la inversión pública fue mayor en 20% en el periodo 2019-2022, comparada con los años 2013-2016 de la anterior administración. La inversión extranjera directa alcanzó en el primer semestre del año un máximo histórico en la ciudad de 9.356 millones de dólares, que representa el 34% del país, 127% más que lo captado durante el mismo periodo de 2021 y de los cuales 86% son nuevas inversiones. Aunque no quieran reconocerlo, refleja la confianza de inversionistas en nuestro país y en nuestra capital. La mandataria capitalina destacó los proyectos de movilidad, electromovilidad y dio especial mención a la rehabilitación y modernización del metro. Prometió que la línea 1 del metro estará lista en febrero de 2023. La modernización integral de la línea 1 del metro es un proyecto de obra pública financiada que consiste en cambiar totalmente la línea 1 que cumplió 53 años de edad. Significa la sustitución de balasto, rieles, sistemas de información y estamos adquiriendo 29 trenes con un nuevo sistema de control. Quiero agradecer a la ciudadanía su colaboración por el cierre de la línea. Vamos en tiempo y esperamos abrir en febrero de 2023. Sheinbaum afirmó que cree fervientemente en el cuidado de los recursos naturales, el medio ambiente y hacer todo lo que esté en sus manos para evitar mayores impactos del cambio climático. Destacó los proyectos conjuntos con la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno del Estado de México para mejorar el abasto y calidad del agua. Con recursos de la Ciudad de México y el Estado de México estamos invirtiendo en Michoacán. Estamos haciendo más eficiente el agua de riego en la presa del Bosque. Estamos dando agua a poblaciones que históricamente no habían tenido en el municipio de Zitácuaro. Y con ello también haremos más eficiente el sistema Cutzamala. Se trata de una visión de cuenca, colaborativa y con la mejor tecnología. Sheinbaum reivindicó los principios de la 4T y convocó a continuar la transformación del país con amor, fraternidad y solidaridad. Creo en los principios de que por el bien de todos, primero los pobres, de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y que el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás, y que siempre debemos guiarnos por el amor al prójimo, el amor a la familia, el amor a la naturaleza y el amor a la patria. Y convocó a los asistentes a seguir haciendo historia. Somos orgullosamente un gobierno que reivindica los principios de la Cuarta Transformación. Hemos hecho historia, estamos haciendo historia y los convoco a que juntos y juntas sigamos haciendo historia. Para Imagen, Jonás López. Y mira, luego de asistir al mensaje por el cuarto informe de la jefa de gobierno, en el Auditorio Nacional, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, destacó el trabajo coordinado con la Ciudad de México para favorecer a las familias de ambas entidades en el centro del país. También por Twitter felicitó a Sheinbaum por los resultados presentados en la administración de la Ciudad de México.
Y miren, las autoridades de la Ciudad de México han dado prioridad al transporte público movido a través de electricidad. La propuesta ha llevado a renovar las unidades del trolebús, el tren ligero y autobuses eléctricos del Metrobús. El fortalecimiento de la electromovilidad es uno de los ejes de acción del gobierno de la Ciudad de México para mitigar las emisiones que contribuyen al cambio climático. Se han construido o renovado sistemas de transporte que usan electricidad en lugar de gasolina o diésel. Ya operan 2 líneas de cablebús en zonas serranas de Gustavo A. Madero e Iztapalapa. En su construcción se invirtieron más de 6.600 millones de pesos. El trolebús elevado está a unos días de inaugurarse. Es un proyecto único en su tipo, construido a lo largo de 7.6 kilómetros sobre la calzada Ermita Iztapalapa. Tuvo una inversión de más de 4.000 millones de pesos y transportará a unos 70.000 usuarios. El servicio de transportes eléctricos adquirió una flota de 301 trolebuses de última generación con una inversión superior a los 2.400 millones de pesos. El tren ligero también se renovó con una inversión de 757 millones de pesos. La línea 3 del Metrobús será la primera con autobuses eléctricos en América Latina. Actualmente se realiza una prueba piloto con 10 unidades, pero en marzo de 2023 será una flota de 60 autobuses. Justamente es fundamental impulsar la electromovilidad y por un lado ha habido una atención y es muy importante a la sustitución de autobuses de diésel por autobuses de baterías. Y lo estamos haciendo en el caso de la línea 3 de Metrobús, en donde toda la línea será sustituida por autobuses eléctricos. Ya llevan casi 2 años 10 autobuses de baterías en operación y a partir del año que entre en febrero entrarán otros 50 en operación en la línea 3 de Metrobús. Para Imagen, Jonás López. El ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de la Nación, llamó a los estudiantes universitarios a no perder la esperanza para enfrentar los problemas derivados de la pandemia, de la división de la sociedad y de las crisis económicas y políticas en México y en el mundo. Esto fue durante un encuentro virtual con estudiantes universitarios. Nosotros mismos, quienes hoy estamos aquí, nos tocó enfrentar crisis en nuestro país, económicas, políticas, de todo tipo. Nos han tocado enfrentar crisis personales, crisis familiares, crisis profesionales, pero lo importante es nunca perder la esperanza. Siempre tener claridad hacia dónde quiere uno llegar y sobre todo que siempre crean en ustedes mismas, en ustedes mismos. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó que la balacera del domingo en Zapopan fue por el intento de secuestro de un empresario que se encontraba en un restaurante de la plaza donde murió uno de sus escoltas. El gobernador informó que revisarán el esquema de la seguridad privada en las plazas comerciales. Al lamentar los hechos ocurridos la tarde del domingo en Zapopan, Jalisco, el presidente López Obrador detalló que si no se permite el ejército en asuntos de seguridad pública, en esa balacera el ejército no podría intervenir. Aseguró que antes podían estar asaltando a una persona enfrente de un batallón y no participaban porque legalmente estaban impedidos. Fueron aprobados en comisiones del Senado los cambios a la iniciativa para ampliar hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Hoy se discutirá en el Pleno y se necesita la mayoría calificada para su aprobación. El Servicio Meteorológico Nacional informó que este lunes por la noche, Orlén se degradó a baja presión remanente. Se localiza a 40 kilómetros por hora al oeste de Durango y a 170 kilómetros por hora al este-noreste de Mazatlán, Sinaloa. Y mire, cada día queda más claro que este viejo payaso lo que necesita es una terapia para controlar su agresividad. ¿Por qué? Salieron a la luz las imágenes de la pelea que tuvo el pasado 28 de septiembre, en donde sufrió varias lesiones. ¿Quién es? Alfredo Adame, ya lo sabe.
Él lo que dijo fue que lo atacaron, que él solo salió pues a tratar de ayudar, pero aquí usted va a ver las imágenes de quién es el que empieza, quién es el que se pone gallo y pues cómo le fue. Ahí está el momento en que tira la primer patada, ¿no? Se observa que se acerca a dos sujetos y comienzan los empujones. Posteriormente se ve, como le digo, que él es el que lanza la primer patada a uno de ellos, pero no logra lastimarlo. Momentos después, pues le parten la maceta, ¿no? Pues por supuesto, pero de aquellos. Mire, yo veo a Fofo Márquez y digo, va a ser igualito que Adame cuando crezca, un par de payasos los dos. Aquí están las imágenes que lo demuestran, ¿no? Yo creo que ya está grande como para hacer este tipo de cosas. Pero bueno, luego de la agresión que recibió Denise Dresser durante la marcha del 2 de octubre en el Zócalo, el presidente López Obrador pidió que haya respeto, pero también pidió dejar de lado el maniqueísmo y la hipocresía. Aseguró que debe de continuar el debate y no solo quejarnos cuando nos conviene. Añadió que la población tiene más capacidad de debate que muchos intelectuales y políticos. A partir de la guerra en Ucrania, los países del mundo podido. Y bueno, pues Dresser lleva siendo tendencia ya 2 días, pero el día de ayer, después de estas declaraciones que hizo el presidente en la mañanera, pues nuevamente tomó fuerza. ¿Por qué? Porque la señora se fue a presentar en la marcha del 2 de octubre y la corrieron y pues ya salió a flote que precisamente uno de los chavitos que le estaba gritando de cosas, pues es un asalariado de Morena. Entonces ayer pues sacaron ahí hasta en redes sociales cuánto ganaba, obviamente pues muchas especulaciones porque pues en realidad quién podría saberlo tal, pero bueno, quiero entender una cosa, Paco, ¿para qué son las marchas? Las marchas es manifestaciones de libertad de expresión para tratar de poner sobre todo muy en la opinión pública un problema determinado, ver también cuál es el sentir de un cierto grupo, ¿no?, de la sociedad. ¿Cualquiera puede acudir a una marcha? Claro, por supuesto. Y entonces, ¿está bien o está mal que la señora la hayan corrido de tal manera? Pues a mí me parece que no tiene nada que ver si ella quiere, a ver, el movimiento del 2 de octubre... que mire, algún día lo platicaba con don Ángel Verdugo, ¿no? Y bueno, se le iban a la yugular. Ángel Verdugo estuvo en la Plaza de las Tres Culturas, él era uno de los dirigentes del movimiento, él estuvo en el balcón, o sea, él era uno de los dirigentes, es más, estuvo en la cárcel en Lecumberri por toda su actividad alrededor del movimiento estudiantil y decía que ya le daba flojera ver a una bola de señores que ya estaban muy viejos, que tendrían que estar en su casa con sus nietos. Lo decía él, no lo digo yo, Ángel Verdugo, director del movimiento del 68. Y que tiene toda mi admiración y mi respeto y mi cariño desde hace muchos años. Entonces, la verdad es que es una marcha que finalmente se ha ido abriendo y creo que es multipropósito, no está, y está muy integrada por muchas corrientes y muchas cosas. ¿No se ha vuelto en vez de una marcha para pedir, como dicen, no olvidar el 2 de octubre, como un tema político para ataque? No, pues es que en eso se convierten desgraciadamente todas las marchas, ¿no? Porque también el que tiene el punto de vista contrario y quiere desacreditar a los que participaron en esa marcha, manda encapuchados para que hagan violencia y se diga, mira qué violentos son los de tal punto de vista político, ¿no? Entonces, la realidad es que yo creo que está muy mal que ataquen a una mujer, o sea, porque de entrada estamos todo mundo gritando que las mujeres, y van y le gritan así a una mujer, Dios, no sé. Y aparte, exacto, la marcha es libre, ¿no? Deberíamos de más bien unirnos en esta misma causa. Pero bueno, ahí están diferentes posturas. Vamos a leer qué dijeron en redes sociales. Dice, es muy simple, si quiere protestar que lo haga sola. Señora Dresser, es necesario que entienda cuando no es bienvenida, que causa indignación su presencia, nadie la quería ahí, no se victimice, nadie la vulneró, solo la invitaron a marcharse, es totalmente antipopular. No, Fer, yo creo que ella no tiene por qué protestar sola, iba acompañada de un grupo de mujeres buscadoras de personas que están desaparecidas, sí, no creo. Madres de desaparecidos. No estoy de acuerdo. Bueno, Luis Pasos dice, no simpatizo con Denise Dresser, de hecho ella me tiene bloqueado, pero que el gobierno y su partido utilicen mocosos, cobardes y violentos que se autodenominen marxistas para atacar a la libertad de expresión y acosar a una mujer es vergonzoso, inaceptable, bajo y preocupante. Pues también podría ser. Ay, me tiene bloqueado, no seas dramático.
Bueno, Aarón Pineda, la señora Dresser, como es costumbre, distorsiona la realidad para deslegitimarnos como estudiantes. Denise, quienes te sacamos de la concentración fuimos estudiantes, fuimos personas críticas que identificamos perfectamente a qué grupos perteneces y los intereses que tienes. Bueno, porque para esto, digo, todos recordamos que ella durante mucho tiempo, y lo ha dicho abiertamente, ella apoyó a López Obrador durante mucho tiempo y ahora se ha vuelto crítica del gobierno, como siempre lo ha sido, también con Peña fue así. Sí, es más, Denise, yo me acuerdo perfecto cuando gana Calderón la elección, bueno, la gana, cuando finalmente se dan los resultados, ella escribe un artículo muy fuerte en Proceso en donde le dice a Andrés Manuel López Obrador: Andrés, perdiste porque le diste miedo a la gente. Y eso es exactamente ahí cuando rompen totalmente. Pero sí, antes era simpatizante. Eso, bueno, ¿qué ni qué? Y Rubén Rodríguez, la libertad de expresión es un derecho, es reprobable la agresión a Denise Dresser. Que ese es el tema, ¿no? No tanto las ideologías de la señora, las ideologías de los que estaban ahí, sino es libre. El Zócalo es un lugar libre, es un lugar público, la gente tenía derecho a ir a manifestarse. Yo creo que, bueno, finalmente si le quieres, y tienes derecho a decírselo, oiga, no estoy de acuerdo con usted, ¿no? O que se lo digan, oiga, pero ya que se organicen para no amedrentarla. Caso, Paco, no era el momento. Si se lo quieres decir, se lo puedes decir. Oiga, yo no estoy de acuerdo con usted, pero no organizar un movimiento para sacarla, o sea, eso. Difiero. No, otra vez. Yo también, yo difiero de ti, todo el día diferimos todo de el ti, día te lo diferimos, digo. Ya. Y te digo, ¿sabes qué? Me parece que no tienes ninguna razón. Y nos vamos a deportes para que ella no hable. Vamos. Ahorita te digo. Buenas noches, Roberto López Olvera. 6 de la mañana con 43 minutos. Vamos a ver cómo va nuestra pregunta al redes. ¿Ya participaron? Les recuerdo que en @imagense está la pregunta y ahí puede participar. Con la presencia de Fuerzas Armadas en su ciudad, ¿ha disminuido la violencia e inseguridad? ¿Qué dicen los mexicanos? Pues mire, esta es la perspectiva general. 8% dice que sí ha disminuido la violencia, el 92% dice que no. ¿Que dónde hay que participar? Muy fácil, agarre su celular, síganos en Twitter, Facebook e Instagram, @imagen_sea, así como lo escucha, sea es con Z, no lo olvide, y ahí nos encuentra, participe en la pregunta. Bueno, vamos a hacer una pausa. Al regresar en Chiapas, transportistas hicieron un paro, bloquearon diversos tramos carreteros para exigir seguridad. Afirman que cuando circulan por las carreteras son víctimas de la delincuencia. La información completa se la tenemos al regresar con usted aquí a Imagen Noticias. No se vayan. Pues bueno, los delincuentes, las ratas asquerosas, no tienen ninguna entidad que les sea ajena para agarrarse a balazos. Estamos hablando ahora de Colima. Una balacera ocurrió en la colonia Vista Hermosa. 2 sujetos armados iban en una motocicleta, se acercaron a un vehículo, dispararon en contra de la pareja que estaba adentro. Luego se dieron a la fuga. Ambos salvaron la vida. Están hospitalizados, pero no perdieron la vida. Es una mujer de 30 años embarazada y un hombre de 37. La mujer y el bebé están graves, desgraciadamente. Al momento se desconoce el motivo de la agresión. Ya le adelantábamos, en Chiapas los transportistas ya están hartos, hasta el copete, up to the mother, como dirían por allá, porque están trabajando para las ratas, para el crimen organizado. Lo que quieren es seguridad, cuando dicen que cuando circulan a través de las diversas carreteras de la entidad, los roban, los extorsionan, los amenazan. Transportistas de por lo menos 17 municipios efectuaron un paro de actividades por espacio de 1 hora para demandar el combate a la delincuencia organizada y acusaron ser víctimas de cobro de piso, asaltos y amenazas de muerte. Sin embargo, por el temor, los choferes de unidades no quisieron dar a conocer los motivos de las acciones iniciadas. No sé qué sea el bloqueo, pero sí, son varias partes que van a tapar. Sobre lo que ha habido en sobre los choferes que han estado estacionando han fallecido por unos compañeros de aquí en el puerto que mataron a otro. Las unidades pertenecen al Servicio Foráneo y del sector federal, así como estatal, de los municipios de Tapachula, Tuxtla Chico, Huixtla, Motocintla, Villa Comatitlán, Arriaga y Tonalá, entre otros, de la región Sierra, Soconusco, Costa, Istmo Costa y Frontera. Las unidades en su mayoría fueron atravesadas sobre los cruceros de cada municipio, así como en tramos carreteros federales, sin permitir el paso a nadie. Incluso muchas personas tuvieron que caminar pese a la duración de la protesta. La población de la ciudad de Tapachula manifestó su molestia ante los bloqueos efectuados. Lo que yo les pido al gobierno es que sepan escuchar
a todos los propietarios, porque por ahí me enteré que los grandes pulpos quieren abarcar, quieren meter autobuses. El ridículo que van a hacer como en los autobuses tapachultecos, que solo los grandes pulpos se hicieron cargo de ellos, ahí los dejaron tirados y no se pusieron a pedar en la ciudadanía. Eso mismo quieren hacer, por eso yo no estoy en pro o en contra, pero nos está perjudicando a todos. Nos afecta en el aspecto que nos dejan tirados, tenemos que caminar. Por ejemplo, yo voy a caminar de aquí hasta allá donde voy, hasta Cafetales, casi 1 kilómetro. Que es una tontería porque aquí nosotros, yo voy saliendo de trabajar de toda la noche en mi trabajo y quiero ir a descansar y estoy aquí sudando por el calor y en medio de todo esto. No sé qué piensan solucionar con esto, pero imagínate todos los conflictos que ocasionan. ¿Cómo ve que tampoco dejan ni pasar a la ambulancia? Y yo no me puedo mover a ningún lado para poderla dejar pasar. Para Imagen, Gaspar Romero. Es martes y saludo con mucho gusto a mi querido Arturo Ávila. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mi querido Paco, muy buenos días, amigas y amigos de Imagen. Pues Paco, déjame contarte que hace unos días se reveló, como casi todos sabemos, un hackeo que sufrió la Sedena de 6 terabytes de información clasificada y que incluyó la información de miles de correos electrónicos. El robo de información, Paco, se produjo mediante un software para emails que utilizan los usuarios para leer y escribir mensajes en sus dispositivos para sincronizar sus contactos, calendarios y documentos. Déjame contarte, Paco, que la Sedena no es la primera institución gubernamental que sufre un hackeo. Ya en 2019 le sucedió a Pemex, en la que fueron secuestrados 180,000 archivos, que incluyó el registro de los trabajadores, contraseñas, manuales de operación, bases de datos, bitácoras, programas de vigilancia, entre otra información sensible. Durante 2021, la Lotería Nacional, Paco, y la Plataforma Nacional de Transparencia también fueron objeto de ciberataques. Los ciberataques, Paco, son cualquier medida que impida la ejecución de operaciones no autorizadas sobre un sistema de red informática cuyos efectos pueda llevar daños a la información, equipo o software. En el país, por ejemplo, se tienen registros de varios de ellos. La Guardia Nacional ha señalado que tiene registros de al menos 45 casos en los que la información de organizaciones tanto federales como estatales se ha visto comprometida. Fíjate qué datos. Entre 2019 y 2021 tuvimos una se comprometió de alguna forma la información del gobierno federal. Y es que en un mundo interconectado en el que existe un riesgo de sufrir un ciberataque, es muy importante tener mucha información que brinde seguridad. De acuerdo al Índice Global de Ciberseguridad, que ahí lo estamos viendo en pantalla, el cual refleja los avances en materia de ciberseguridad, nuestro país ocupa la posición número 52 de 194 naciones, con una puntuación de 81.68. Los países mejor posicionados frente a los desafíos de la ciberseguridad son Estados Unidos con una puntuación de 100, seguido por el Reino Unido con 99.54, Estonia con 99.48, Singapur 98.52 y España con 98.52. De acuerdo con el índice, las debilidades de México en materia de ciberseguridad se concentran en los avances legales, esto es, en leyes, en regulaciones sobre ciberdelito. Y en el indicador organizacional que analiza las estrategias y organizaciones que se implementan en la materia. El presidente de alguna forma minimizó la situación señalando que su gobierno es transparente y que no tiene nada que esconder, pero en esta ocasión me parece que un ataque a una institución como Sedena sin duda involucra asuntos en materia de seguridad nacional. Ante ello, Paco, es necesario legislar en la materia al mismo tiempo de elevar el nivel de debate. Antes de darse a conocer la filtración, el senador de Morena, Cristóbal Arias, presentó 2 iniciativas en materia de ciberseguridad. La primera, para crear el Centro Nacional de Seguridad Cibernética, y la segunda, para garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de información libre de riesgos o amenazas. Los proyectos fueron criticados, ya que incluso se llegó a decir que con el pretexto de la protección de combatir los delitos del ciberespacio, se buscaba regular en Internet sin haber entendido a qué se referían. Sin pensar en partidos o en bandos,
de haber una preocupación genuina por haberse vulnerado la seguridad en México, urge reforzar las estrategias y la legislación, por cierto, Paco, en materia de ciberseguridad. Así es, mi querido Arturo, pues ya habíamos tenido una amague muy importante. ¿Te acuerdas cuando se metieron a los servidores de Petróleos Mexicanos? Esto, por supuesto, creo que reviste mayor gravedad aún. Estamos en pañales en la materia porque creo que nunca nos lo imaginamos, ¿no? Yo creo que es algo que no estaba realmente, no era una preocupación que tuviéramos en mente, pero ahora que ya se actualizó, está complicado el tema. Así es, Paco, y lo más importante ahorita es abrir el debate y sin duda entrarle al tema de la legislación para poder implementar estrategias que nos permitan cuidar la información y sobre todo, Paco, la que es de seguridad nacional. Así es, querido Arturo, te mando un fuerte abrazo, gracias. Un abrazo, Paco, a la distancia, hasta luego. Buenos días. Anoche, luego de que tocó tierra en Sinaloa como huracán categoría 1, Orlén se degradó rápidamente a baja presión remanente. El último reporte lo ubica a 40 kilómetros al oeste de Durango. Aún hay alerta por inundaciones y deslaves. La Conagua detalló que habrá lluvias fuertes en Durango, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas va a llover, pero un poquito menos. Y precisamente vamos a ver cómo está la República Mexicana después del paso de Orlán. Ahí está mi querida Carla Méndez desde Nayarit, a quien saludo con gusto. A ver si ya se secó la pobre de Carla Méndez. Buenos días, Carla. Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto desde Tecuala, Nayarit. Y bueno, pues aquí afortunadamente desde ayer por la tarde dejó de llover. Sin embargo, pues esta alerta todavía se mantenía precisamente por el incremento en los niveles de los ríos. Yo me encuentro precisamente atrás de mí, se encuentra este río, el río Acaponeta, el cual ayer durante la noche y durante toda la madrugada pues tuvieron que estar haciendo este monitoreo, pero también se realizaron algunas acciones para evitar el desbordamiento, y es que comenzó a salirse el agua afectando una colonia, la colonia Las Brisas. La gente tuvo que ser evacuada a medida de prevención y bueno, pues ayer vimos aquí a elementos de la Marina, también elementos de Protección Civil, algunos voluntarios, algunos ciudadanos de aquí de Tecuala, pues colocando costalería para evitar que el agua siguiera pues saliendo precisamente de este río. Ahorita, por lo que pudimos apreciar, aparentemente el agua ha bajado, pero también en el municipio de Tuxpan, quiero comentarte, Paco, que el río San Pedro también incrementó sus niveles con Orlén, y es por esto que el día de ayer fue una larga noche, ha sido una larga noche para los ciudadanos, quienes no pudieron dormir y han estado muy al pendiente de lo que pueda suceder con los ríos. Ayer también se instaló costalería en el bordo precisamente del río San Pedro y bueno, algunos ciudadanos fuimos testigos de cómo pues en sus vehículos sacaban la estufa, el refrigerador, los colocaban en la carretera precisamente por cualquier situación que pudiera suceder. También comentarte que bueno, la carretera de Tuxpan a Peña, pues ahí también salió el agua de este río, del río San Pedro, y tuvo que ser cerrada. Por supuesto, las autoridades continúan monitoreando los ríos, que es ahorita la mayor preocupación. Sin embargo, pues afortunadamente todo parece que la noche pasó tranquila. Sin embargo, pues estaremos al pendiente de lo que suceda. Por lo pronto, las clases aquí en Nayarit están suspendidas de nueva cuenta para salvaguardar la integridad tanto de los docentes como de los niños. Es parte de lo que ha sucedido y nos mantenemos al pendiente. Afortunadamente, sin afectaciones graves hasta el momento, saldo blanco después de Orlén, y estaremos al pendiente de lo que suceda, Paco. Ya, Carla, pero como bien lo dices, no hay que bajar la guardia porque hay pronóstico de lluvia y el problema, o bueno, finalmente la preocupación es el desbordamiento de ríos, claro. Así es, y bueno, también, ¿qué te parece si escuchamos por ahí? Teníamos algunos comentarios de los habitantes que el día de ayer se estaban preparando precisamente por si había un desbordamiento, pero vamos a escucharlos. Vamos. No, y nosotros aquí nos venimos aquí a la carretera para resguardarnos porque es la parte pues más alta, ¿no? Si usted observa, pues es bajo, para acá es bajo, y es un lugar aquí más seguro que hemos tenido nosotros. Por eso a veces estamos aquí y ha habido casos que las autoridades pues nos quieren hacer algún llamado de atención, que porque estamos violando esta vía. No es para que alarmarse, está a la baja. No bajamos la guardia porque el huracán todavía está en la Sierra de Durango. Entonces podemos tener otro incremento
pero ya pasando otro incremento en la noche del agua que deje allá en la sierra. Pues ahí lo tienes, Paco. Por supuesto, estamos al pendiente de lo que pueda pasar el día de hoy. Esperemos que sigamos así, tranquila. Gracias, Carla. Ya no se me moje. Y vamos ahora hasta Sinaloa con Jesús Bustamante, que también nos tiene los detalles de lo que sucedió en esa entidad. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Acá, afortunadamente, el impacto fue menor a lo que se estaba esperando, a lo que se había pronosticado, además de algunos encharcamientos y algunas ligeras afectaciones, principalmente al sur de Sinaloa, en el municipio de Escuinapa. Pues los daños fueron el corte del suministro eléctrico. De acuerdo a la Comisión Federal de Electricidad, se reportan alrededor de 41,000 usuarios afectados y hasta este momento se informaba únicamente el 49% de esos habitantes nuevamente tienen energía eléctrica, es decir, la mayoría continúan todavía sin luz, esto debido a la caída de postes y a una torre allá en el municipio de Escuinapa. Las actividades escolares se han reactivado en los 7 municipios en los que se mantenía la alerta. Sin embargo, las autoridades han recomendado seguir atentos del pronóstico de lluvia porque, como ya se decía, pues todavía existe el pronóstico hacia la zona serrana, lo que pudiera ocasionar hacia Sinaloa pues algunos niveles muy altos en los ríos y principalmente en los arroyos. Las autoridades han estado monitoreando y lo hacen con mayor cuidado en la presa Picachos, al sur de la entidad, en donde pues esta presa se localiza ya en Mazatlán, pero está arriba del 100%, es decir, los escurrimientos pudieran ocasionar pues todavía un mayor desfogue y afectaciones en algunos tramos, pero por el momento pues no existe ninguna complicación, los tramos carreteros se encuentran transitables, no fueron afectados por las lluvias e insisto, pues únicamente algunos ligeros encharcamientos y el mayor daño es de que más de la mitad de la población afectada en el municipio de Escuinapa pues continúa sin luz, Paco. Muy bien, querido Jesús, te mando un fuerte abrazo. Saludos, buen día. Buen día, gracias Carla también, muy buenos días. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con usted. Recuerda, el día de hoy se va a discutir en el Pleno del Senado la extensión de las labores de las Fuerzas Armadas en las calles. Ayer se aprobó en comisiones los cambios a la iniciativa presentada originalmente por una diputada del PRI, pero ahora parece bandera de Morena y sus aliados. Al regresar de la pausa le vamos a platicar los detalles. Hay quien dice que ya la operación política entre Ricardo Monreal y Adán Augusto López, secretario de Gobernación, ya rindió sus frutos y que ya tienen los votos necesarios para poderla aprobar. Hay quien dice que no va a pasar con el voto en contra de una parte del PRI, del Partido Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano. Haga sus apuestas, ya volvemos, no se vaya. Comentado, mucha gente allá en las redes sociales se estaba recriminando lo que pasó ahí entre las plazas Landmark y la Plaza Andares en la zona de Zapopan, que es una parte de la zona metropolitana de Guadalajara, con Tlajomulco también, por supuesto, con Tlaquepaque, ¿no? Todo este conglomerado. Y decían, bueno, ahora, ¿de qué se están sorprendiendo? Si sabemos que la gente que se agarra a balazos está caminando por la misma plaza, está comprando en las mismas tiendas y se sienta junto a su mesa en los mismos restaurantes, a veces hasta se saludan y conviven, y ahora les da miedo, les da pánico. La realidad de las cosas es que la gente normal, la gente de a pie, por supuesto, tiene que estar pues aterrada, ¿no? Después de la balacera que se registró el domingo, precisamente como le decía, en las inmediaciones de esta Plaza Landmark, este lunes la gente pues regresó a sus actividades. Sin embargo, lo hacen con miedo ante la posibilidad, pues bueno, muy vigente, ¿no?, de que pueda ocurrir otro tiroteo. Algunos dicen que no se sienten ya seguros en las plazas comerciales. Ahorita el ambiente aquí en el área se siente bastante tensa, ya que últimamente sí es muy frecuente que sucedan ese tipo de eventos aquí.
tú te puedes percatar a tu alrededor y todos sí están con un estado de alerta bastante preocupante. Yo el ambiente lo noto un poco más tenso, pero me tocó ver como 2, 3 patrullas del ejército por aquí por la zona, pero yo vendo desayunos y todo y el ambiente sí se nota un poco más tenso, pero hay más vigilancia y temor porque vuelva a pasar. Yo digo que no, pero la seguridad es la que sí está aquí latente. Y mire, precisamente la gente en las redes sociales ayer decía que no como dicen las autoridades, como este caso también Enrique Alfaro confirma, que se iba a secuestrar a un empresario. Dicen que no era empresario, que el automóvil de escoltas era un automóvil clonado y que las placas también, las camionetas. Es lo que dicen en las redes sociales. El gobernador Enrique Alfaro dice y confirma que el grupo de sicarios tenía como objetivo secuestrar a un empresario que estaba en un restaurante de la Plaza Landmark, en donde finalmente murió uno de sus escoltas, que estaba estacionado en el área del Ballet Parking, luego de destacar que gracias a la rápida reacción del ejército se pudo hacer frente a los criminales. Adelantó que van a revisar el esquema de seguridad de las plazas comerciales y de los escoltas para que actúen en el marco de la ley. Se tiene el nombre del empresario con el que trabajaba el vehículo y las personas que estaban de escoltas, pero me parece que hay que esperar a que esto se tenga más claro, porque hay cosas que nos parecen, hablan de un uso de fuerza excesivo. Queremos por eso ser prudentes en lo que se diga. Por su parte, el presidente López Obrador detalló que la balacera inició cuando los escoltas del empresario, que se dedica a la compra-venta de vehículos, que le digo, pues para hacer compra-venta de vehículos, traer una camioneta de estas Mercedes clase G Wagon, que le digo, si es nueva debe valer 2,5 millones, 2,700,000 pesos. Usadita, 1,5 millones, 1,700,000. Yo creo que le va bien en su negocio. Los escoltas intentaron evitar que fuera secuestrado por los sicarios, momento en que se dio aviso al ejército, y el presidente aprovechó esta situación para resaltar las labores de los soldados en tareas de seguridad pública y reiterar su llamado a aprobar la extensión de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028. Hablando de las Fuerzas Armadas, ayer fueron aprobados en comisiones del Senado los cambios a la iniciativa para ampliar su participación hasta el 2028 en tareas de seguridad pública. Como ya se esperaba, Morena y sus aliados votaron en favor y la oposición en contra. Mientras que las 2 senadoras del PRI que participan en la comisión lo hicieron de forma dividida. Silvana Beltrones en favor, Claudia Ruiz Massieu en contra. Hoy se va a discutir en el Pleno y se necesita la mayoría calificada para su aprobación. Dentro de los cambios que se le hicieron se encuentra que el Ejecutivo deberá de mandar un informe semestral al Congreso para evaluar los resultados de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, la integración de una comisión de diputados y senadores que tendrá la facultad de pedir las comparecencias de los miembros del Gabinete de Seguridad y, a partir del 2024, un fondo de apoyo destinado a fortalecer las policías estatales y municipales que tanta falta hace. Mire, ¿qué es lo que hemos aprendido en esta semana sobre la militarización? ¿Qué es lo que quiere decir este término? Según el diccionario de la RAE, la Real Academia Española, lo que dice es que militarizar es cuando precisamente todas las actividades de un país rondan alrededor de los propios militares y por supuesto que se impone un régimen manejado por ellos. Hemos aprendido que en la historia de este México independiente hemos tenido muchos más presidentes militares que presidentes civiles, pero esto es precisamente o puede calificarse como un régimen militar. Creo que no, hasta que no se pueden llegar a constreñir las garantías individuales en la calle, como un régimen militar como el de Pinochet, como el de Franco, como la dictadura militar en Argentina. Ahora, seguro recordamos también la guerra frontal que hizo el presidente Felipe Calderón en su sexenio al crimen organizado. Y ahí se montó simple y sencillamente los militares y además sin un marco jurídico adecuado para garantizarles a los militares que pudieran actuar de forma efectiva. Pero no fue la primera vez que los militares han intervenido en cuestiones de seguridad pública. Vamos a ver la historia para no olvidarla y para tener, por supuesto, los elementos en la mano para poder opinar, para que usted diga si está de acuerdo en que los militares sigan en labores de seguridad pública y si lo que está sucediendo en México es militarización o no. Usted es el que tiene la última palabra. El debate del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública
tomó fuerza en los últimos meses por la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. De acuerdo con expertos en temas de seguridad, el adiestramiento militar tiene que ver con el uso sistemático de la violencia para reducir o eliminar al enemigo de la sociedad y el Estado. Para ello fue creado. Precisamente, debido a la capacidad de fuego que tienen para hacer frente a algún conflicto bélico internacional, el artículo 129 de la Constitución deja muy claro que, en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina militar. Sin embargo, el crecimiento de la violencia y la inseguridad generada por el crimen organizado, sumado a la mala capacitación de las policías estatales y municipales, ha provocado el uso de militares en estas tareas, donde desafortunadamente se tienen registrados serios abusos y violaciones a los derechos humanos de civiles por parte de los soldados. Si hablamos de militarización, se cree que esta surgió con los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, pero existen otros antecedentes, precisamente en el sexenio del priista Ernesto Zedillo. Sin un marco legal que los regulara, los militares pasaron de mantener la integridad territorial, salvaguardar los recursos naturales, combatir el tráfico ilegal de armas y auxiliar a la población en desastres naturales, a patrullar cientos de pueblos y decenas de ciudades. Fue precisamente en Chihuahua, con el gobernador Francisco Barrio, que 120 mandos y elementos de tropa fueron incorporados a la entonces Policía Judicial Federal. Los militares se convirtieron en jueces y jefes en la delegación de la Procuraduría General de Justicia. A finales de 1995, el teniente coronel Sócrates Herrera, que fue subdirector de la Policía Judicial Militar, se volvió el subdelegado estatal de la PGR. En este plan piloto de militarización de la PGR en Chihuahua, llegó a la quinta zona militar del estado el general Gerardo Clemente Ricardo Vega García. Militares bajo su mando fueron acusados de secuestrar, torturar y asesinar al indígena Valentín Carrillo en octubre de 1996. Precisamente en el 2000, el general Vega García se convirtió en el secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Vicente Fox, mientras que el Procurador General de la República fue el general Rafael Macedo de la Concha. Pese a esto, el mismo Fox rechazó tener una cercanía con el ejército. Tras hacerse presidente, se negó a recibir la custodia por el Estado Mayor Presidencial y creó la Agencia Federal de Investigación como eje rector de su estrategia de seguridad nacional. Incluso, el mismo Vicente Fox criticó la estrategia de su compañero de partido y sucesor, Felipe Calderón. Fue un error sacar al ejército. Fue una violación flagrante de los derechos humanos. El ejército no está para respetar los derechos humanos. La entrada de los militares agitó el avispero, pero no funcionó. Ni se acabó con los cárteles ni con la droga. ¿De qué sirvió esa guerra? Se triplicó el número de homicidios respecto a mi mandato. No se puede vivir de un solo dogma. Para Imagen, Said Neri. Y aprovechando el tema, hablemos de dictaduras. Esos regímenes políticos que por fuerza o violencia le dan a una sola persona, a un pequeño grupo u organización, el poder total sobre las libertades individuales, derechos humanos y la capacidad de promulgar y modificar leyes a voluntad sin someterse a ningún tipo de limitación de la sociedad que gobiernan. Un recurso que ya se aplicaba en la antigua Roma a través de una magistratura extraordinaria, ejercida solo por un periodo de tiempo y con poderes excepcionales. Dictaduras que en el siglo XIX y XX, junto con las democracias, se convirtieron en la forma de gobernar al mundo en busca de la eliminación de algunas monarquías. Un poder que luego de la Primera Guerra Mundial superó a la democracia y que encontró resguardo en Lituania, Hungría, Portugal, Polonia, Yugoslavia, Grecia o Rumanía, entre muchas otras naciones, al menos de forma temporal, y que quedaron ensombrecidas ante la dictadura soviética, el fascismo italiano y el régimen alemán. Sistemas que constituyeron un fenómeno histórico totalmente nuevo, en donde centralizaron el poder y el control total de la sociedad por el Estado a través de la represión y la propaganda, que años más tarde dio origen en Europa, América y el resto del mundo a las dictaduras como la de Francisco Franco en España, la de Augusto Pinochet en Chile o la de Humberto de Alencar Castelo Branco en Brasil, pasando por muchas otras en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y otras tantas más en África y en Asia. Dentro de las primeras dictaduras, los expertos destacan la constitucional, comunista, contrarrevolucionaria y fascista,
Luego de la Segunda Guerra Mundial, hay quienes sumaron las del Tercer Mundo, las teocráticas y de dinastía. Dictaduras que para el politólogo Manuel Antonio Garretón están estructuradas en 4 fases de evolución. La reactiva, el momento eminentemente militar donde se elimina al enemigo por cualquier medio volviendo al Estado omnipresente y a la sociedad subterránea. La fundacional, cuando el régimen militar, sin perder su carácter represivo, reconstruye la sociedad y el nuevo orden según el tipo de autoritarismo que quiere implantar. La tercera fase es la crisis recurrente, cuando el régimen ya no puede implementar su proyecto o este se agotó, llegando a las movilizaciones populares ante las políticas erráticas o la incoherencia en los planes de gobierno. Y finalmente, la fase terminal o el retiro del poder de las Fuerzas Armadas con la negociación de los titulares del poder y oposición. Un sistema que a base del miedo y engaño sigue subsistiendo hasta nuestros días, en muchas ocasiones aprovechando la ignorancia del pueblo o la poca voluntad de hacer sociedad, en donde se les vende el camino fácil que a mediano plazo y ante la ausencia de reglas impone un estilo arbitrario sobre el bienestar de la población. Paco, estamos viviendo un momento en donde la flojera ciudadana está abriendo la puerta a muchas dictaduras. Pues mira, aquí el asunto es que hay que ser cuidadosos, estamos en una línea delgada, por supuesto, y yo cito para este asunto de la militarización a uno de los principales expertos en materia de seguridad de este país, que es Jorge Fernández Menéndez, que lo que hice en una comida en la que estábamos discutiendo sobre este tema con varios de los conductores de Grupo Imagen, se voltea cuando todo el mundo estaba diciendo que era militarización, nos dice, a ver, ninguno de ustedes ha vivido en un régimen militar, yo sí. Y alguien le dice, es que yo he leído. Y dice, no es lo mismo leer a que te pongan un rifle aquí. Dice, no es lo mismo. Entonces, yo creo que hay que informarnos bien, ¿no? Y en la medida que estemos bien informados, ver cuáles son las conductas que hay que rechazar. Exactamente. Militarización, dictadura son términos que tenemos que manejar con mucho cuidado y con el conocimiento de causa. Así es. Gracias, Quique. Vamos con Marlene Stahl. Gracias, Paco Sea. Buenos días, México. Son las 7 de la mañana, ya con 27 minutos. Qué bueno que continúa con nosotros. Ahorita va a aparecer el amanecer. Ahí está. Mire, hoy amanecemos en Villa de Álvarez, allá en Colima. Ven qué bonitos colores. El clima ya es maravilloso. Pues bueno, saludos a toda la gente que ya está despierta y que nos hace favor también de enviarnos fotografías a través de Twitter, mis madrugadores. Gracias también a Charlie Brown, es el primer tuit que le vamos a mostrar, ahorita que salga en pantalla. Ahí está el relojito con la hora, buenos días, tómese su café. Y ahora sí, imagen de Charlie Brown. Y dice, desde Tapachula, Chiapas, ¿qué tal el cielo chapaneco? Maravilloso, muchísimas gracias Charlie por esta fotografía. Tenemos más imágenes de nuestros tuiteros. ¿Ya mandaron sus fotos, muchachos? No es cierto. ¿Cómo se llama donde vive el Panchito? Chicoloapan. Mariana Ramírez nos manda esta foto y dice, así amanece en Cancún. Bellísimo, ¿no? Claro que sí, Cancún es hermoso y la verdad es que sí, uno de los lugares favoritos de los extranjeros para venir a visitar nuestro país. Y la última fotografía es de Estela. Dice, ¿qué tal, Panchito? Mira, mira nada más. A mí se me hace que tú pones a todos tus vecinos a mandar fotos. Haces bien. Así amanece admirando la belleza de la naturaleza en San Vicente Chicoloapan. Muy bien. La tierra de Panchito, con mucho orgullo. Mándenos fotografías a través de Twitter, @imagen_sea, #amanece, y aquí con todo gusto la vamos a compartir. Si es de Chicoloapan, con más gusto, porque mire, Panchito está bien orgulloso. Paco, vamos contigo. Gracias, Marlene. Vamos a hacer una pausa al regresar. ¿Cuánto nos rinde el dinero para surtir la canasta básica? ¿Cómo están los precios esta semana? Al regresar de la pausa, vamos con Natalo Mata, la central de abasto, para hacer este ejercicio de todas las semanas. Ya volvemos, no se vayan. Bueno, el día de hoy está con nosotros mi queridísimo Alberto Peláez. ¿Cómo estás, Alberto? Paco, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Igualmente, muy bien. Qué bueno. A ver, a mí me tiene preocupado este ajedrez político mundial. Tenemos ahora ya varios factores. En un principio, la guerra entre entre Rusia y Ucrania, se esperaba que fuera algo rápido, una incursión rápida y que esto terminara de una forma quizá favorable para los rusos. Ahora estamos viendo una desesperación de Vladimir Putin, lo están acorralando.
Ya se habla de armas nucleares, ya se habla del portaaviones que trae el arma del juicio final. Vimos una prueba de Corea del Norte que pasó un misil sobre Japón, lo cual también encendió los ánimos. Está el factor China, que por supuesto es preocupante, y ahí Xi Jinping está enfrentando una posible pérdida de poder, lo cual también desestabiliza la zona. Las tensiones también entre China y Estados Unidos por el tema Taiwán. La verdad es que el asunto se está poniendo más complejo cada momento. Sí, tú lo has definido muy bien, además el tablero de ajedrez lo tienes muy bien diseñado, ¿no? Y efectivamente es así, pero sobre todo el gran problema que hay ahora, yo creo que desde que empezó la incursión de Rusia en Ucrania, el 24 de febrero, empezó a haber una posibilidad nada remota de una respuesta nuclear, ahora sí. Y ahora estamos en un averno en el que estamos cada vez acercándonos más ante la posibilidad de un Vladimir Putin que está completamente acorralado, tú lo has dicho, en el que va ganando la guerra económica, es así, y de eso hablamos ahora, pero va perdiendo la posibilidad de que el ejército ucraniano, gracias a los países de la OTAN, han sabido optimizar las armas que le están dando y están recuperando todo aquello que habían perdido. Hay una posibilidad que no es remota de una respuesta nuclear, claro. Por a lo mejor en lugar de ser una arma estratégica, que son mucho más potentes, es táctica, pero en todo caso es muy potente. Y eso, si pasare, que esperemos que no pase, rompería con el Tratado de No Proliferación, en el que decía que el rearme no debe existir de esa manera, y acabaría con la posibilidad de que ya todo vale en este tablero de ajedrez nuevo que es el armamento nuclear. Y ahí sí podríamos estar en un problema de efectos completamente indeseables. Y luego está el tema económico, que es muy serio. Claro. Ellos tienen el gas, él está saboteando a través de las venas del gasoducto Nord Stream, lo está saboteando. La Unión Europea, en Europa ya empieza a hacer frío, Paco, y cada vez además, es verdad que hemos pasado un verano de mucho calor, y ante la posibilidad de ese frío va a haber una pobreza energética porque la gente no va a poder pagar el gas ni la luz. Y luego además, piensa que en Europa hay aproximadamente unos 100 millones de transacciones diarias. Desde una compra por Amazon, algo muy pequeño, algo mucho más grande. Si logra, desde el punto de vista de las telecomunicaciones, sus hombres rana logran romper los tubos por donde pasan los cables de todas esas transacciones, acaba con la economía de Europa. Y todo eso es factible desde el momento en que hay una persona de las características y de la naturaleza de Vladimir Putin. Claro, ahora otra de las cosas, la respuesta del presidente Biden ha sido una respuesta poco firme, una respuesta poco dura. ¿Qué es lo que debería de hacer los Estados Unidos? A partir de ahora, si hubiera unas consecuencias y efectos indeseables, la postura tendría que cambiar radicalmente. No sería solamente Estados Unidos, sino que sería toda la OTAN, pero comandada por Estados Unidos. Porque, como te decía antes, si tú rompes el Tratado de No Proliferación, rompes el juego y rompes la baraja. Y a partir de ahí tienes que empezar a construir un nuevo orden mundial, que estaría desde luego encabezado por los países de la OTAN, otros muchos países, y por Estados Unidos. Y ahí habría que ser determinante. Ahí ya no cabrían ambajes ni medias tintas, lamentablemente. Lo que tenemos que intentar es agotar todas las vías diplomáticas para que esto no llegue a pasar. Como puede, efectivamente, sí puede pasar. Yo no quiero ser agorero, pero estamos ante un escenario. Una cosa es lo que podamos pensar en México y aquí en el estudio y en Madrid, etcétera. Pero otra cosa distinta es lo que está pasando en Rusia y en Ucrania, que los efectos pueden ser completamente indeseables. ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos días? ¿Qué es lo que va a pasar en este invierno? Que además de todo, pues bueno, si vemos el calor del verano, no creo que el invierno sea más suave, ¿no? Hombre, desde el punto de vista, te digo, económico, siguen efectos muy complicados. La inflación, que viene por muchas cosas, pero también por el tema de Ucrania, se va a disparar. Eso va a dar lugar a una destrucción de puestos de trabajo y a una Europa mucho más empobrecida. No sé si vaya a seguir, espero que no, que Vladimir Putin pudiera a producir algún efecto, como digo, indeseable. Pero lo que sigue te puedo asegurar que no es nada de bueno. Vamos a ver muchas cosas desde el punto de vista energético y desde el punto de vista del armamento, digamos, no convencional. Ucrania está muy fuerte y se sabe fuerte y se siente muy fuerte y está recuperando todo lo que perdió, parte del Donbass, y sabe que lo puede recuperar hasta el final porque han sabido optimizar todo eso. Y luego tiene un gran problema Vladimir Putin. Esos 300.000 reservistas que se van a... Esto no es de la noche a la mañana, esto no es tenga usted un fusil y vaya usted a la guerra, no, hay que prepararlos. Y esto no se hace de un día para otro, se tarda meses.
por tanto, en el terreno de juego, en el terreno de batalla, todo va a seguir igual y van a seguir perdiendo. Y en la medida en que siga perdiendo terreno, es cuando hay más posibilidad de que al ser acorralado puedan hacer una bomba. Pues mi querido Alberto, como siempre, un gusto tenerte aquí. Igualmente, Paco. Te agradezco mucho. Igual. Gracias. Muchas gracias, Dud. ¿Qué está pasando en el mundo? Ahora se lo cuento. Oiga, ¿usted qué haría con $400 millones? Porque es lo que quiere el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien demandó a la cadena CNN acusándola de difamarlo por temor a que se presente de nuevo a la contienda por la presidencia en 2024. Y por ello exige $475 millones en daños y perjuicios. En la denuncia de 29 páginas asegura que la cadena de noticias estadounidense trató de utilizar su enorme influencia como fuente confiable de información para engañar a los televidentes y lectores con el propósito de derrotarlo políticamente. ¿Usted qué opina? Y ahora nos vamos a Uganda, que tiene los ojos del mundo puestos en este lugar. ¿Por qué? Porque una epidemia de ébola ha dejado 9 muertos en este país a 2 semanas del anuncio del brote en el centro del país africano. A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio Ugandés de Sanidad también informó que ya son 43 los casos confirmados. Sin embargo, el presidente descartó un confinamiento desde la semana pasada y afirmó que el país tiene la capacidad de contener la epidemia. Y bueno, es martes de canasta y estoy haciendo contacto con mi compañero Atalo Mata, está en la central de Abasto. Querido Atalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. Pues ayer se firmó este paquete contra la inflación y la carestía. Hay mucha expectativa por lo que pueda ocurrir. Se supone que lo que se tendría que obtener pues serían mejores precios de la canasta básica, como todos los martes nosotros venimos aquí a la central de Abasto, y pues ahora no es la excepción. Con mayor razón le vamos a presentar algunos precios a nuestro público televidente, ahora enfocados en la carne, el pollo, que también está contemplado en este PASIC del gobierno federal con los empresarios y los productores agroalimentarios. Le pido a Jonathan Ramos que nos muestre aquí el local a donde hemos venido para conocer la carne aquí en Nutricarnes. El gobierno federal, sabemos, y 15 empresas de este sector agroalimentario y minorista suscribieron el nuevo acuerdo antiinflacionario, mediante el cual se va a buscar reducir al 8% la canasta básica. Se busca que los 24 productos básicos se mantengan en un precio máximo promedio de 1,039 pesos la canasta básica hasta febrero del próximo año. Y estamos aquí en Nutricarnes con Gustavo Vaquera. ¿Cómo estás, Gus? Muy buenos días. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Gustavo, estamos para servirle. Oye, ¿dónde se encuentra Nutricarnes para que la gente sepa y se ubique aquí en la central de Abasto? Nosotros estamos ubicados en el pasillo 2, letra IJ, locales 166 y 168. Oye, platicábamos hace un momento de los precios, ¿no? No es mágico, ayer se firmó este PASIC, pero ustedes pues obviamente también están sujetos a esta cadena de distribución. Claro, es una cadenita. Por el momento no nos vemos afectados, pero siempre nos ajustamos a los precios conforme nos van llegando a nosotros. Nosotros respetamos siempre los precios accesibles para nuestro público. ¿Cómo han notado últimamente los precios? ¿Crees que han subido, han bajado? La inflación pues ahorita está casi insostenible, ¿no? Sí, claro que sí. El día de ayer nos subieron el puerco, el bistec de cerdo de 96 pesos, nos lo subieron a 100 pesos el kilo. La pierna de cerdo también. Apenas ayer que se firmó este PASIC y ustedes recibieron este incremento. ¿En cuánto está la carne de cerdo, que es lo que más ha subido? ¿De cuál vendes y en cuánto está cada uno? Nosotros vendemos bistec de cerdo americano, ese le cuesta 100 pesos el kilo. El chorizo te cuesta 76 pesos el kilo. La costilla 90 pesos el kilo. Ahorita está alto entonces el precio del cerdo, y creen que ustedes en algún momento podrían reducirlo en los próximos días de acuerdo a lo que ustedes también reciban de esta cadena, ¿no? Por supuesto, nosotros siempre nos ajustamos y sube el precio, tratamos de siempre mantener los precios accesibles para el público. Si bajan los precios, de igual forma nosotros bajamos los mismos. Oye, aquí vemos que también vendes pollo. ¿El pollo cómo se ha comportado en su precio? Por el momento el pollo está estable. La pechuga, por ejemplo, te cuesta en 110 el kilo, pollo entero 66, y la pierna y el muslo en 58 el kilo.
la carne de res, porque también hay como menudencias, ¿no? Digamos, para la pancita, para el menudo. Claro que sí, por ejemplo, la panza te está costando 90 pesos el kilo y la pata entera en 55. Dentro del PASIC, Paco, déjame comentarte y decirle a nuestro público televidente, dentro del PASIC también se está tomando en cuenta que pudieran controlarse los precios de la gasolina o de las casetas en las autopistas para la transportación de las mercancías. ¿A ustedes cómo les afecta, para bien o para mal, que fluctúe la gasolina y las casetas para traer la carne? Pues obviamente si la gasolina sube de precio, pues obviamente a nosotros nos sube el transporte de la carne. Siempre se tiene que mantener una ganancia en la misma y pues obviamente se ve afectado ahí los precios. Oye, ¿y lo del peaje también, las autopistas? Claro que sí, también eso nos afecta a nosotros. Luego, ¿de dónde vienen, de algunos otros estados, de dónde viene tu mercancía? De Querétaro, también viene de Veracruz la carne. Y eso pues también afecta, ¿verdad? Claro que sí, por supuesto. Muy bien. Ok, entonces aquí pues sabemos que en la central de abasto se manejan los mejores precios y obviamente ustedes se comprometen a ajustarse de acuerdo a cómo les llegue el producto, ¿no? Claro que sí, siempre brindándole un mejor servicio a nuestros clientes. Muy bien, Gustavo, muchas gracias por recibirnos y mucho éxito. Muchísimas gracias. Gracias, pues también éxito para la gente, para los mexicanos que necesitamos, obviamente, Paco, que estos precios, no solo de la carne, del pollo, sino del huevo, de la leche, de fruta, verdura, esperamos que este PASIC tenga éxito, porque eso nos va a llevar mejor a cuidar nuestro bolsillo y las finanzas familiares, Paco. Muy bien, te agradezco mucho, querido Talo, te mando un fuerte abrazo. Buenos días, hasta luego. Buenos días. En la mañana de este martes se presentó el reporte semanal del comportamiento de la pandemia de COVID-19 en el país. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que los contagios llevan 3 meses en descenso. La situación de la incidencia de casos es comparable con lo que tuvimos en las 2 o 3 primeras semanas de la epidemia, es decir, el punto mínimo que hemos tenido hasta el momento después de su inicio. Y en la ocupación hospitalaria tenemos ya solamente 2% y 1% respectivamente para las camas generales y las camas con ventilador. También posiblemente es la ocupación mínima que hemos tenido desde el inicio de la epidemia. Pues bueno, ya nos vamos a ir, por supuesto, el día... No, que le tengo que alargar un minuto. Hoy es día de tu santo. No. Hoy es día de San Francisco de Asís, que es el 4 de octubre, el mío es el 3 de diciembre porque soy Francisco Javier. Pero de todos modos se aceptan dólares, euros, también se aceptan relojes costosos. Sí. Del Panchito. No, también Panchito es Francisco Javier. Ah, ¿también es Francisco Javier? Aunque se lo celebran hoy porque lo recogieron en la calle. Sí. No te voy a decir que porque él ya estaba vivo cuando estaba San Francisco de Asís. Ya había nacido. Eran compañeros. Yo pensé que se llamaba Matusalem y no Panchito. Sí. Panchito lo vio nacer, Panchito lo cargó y todo. Sí, te lo juro. Cuando era chiquitito. Pues bueno, por supuesto nos escuchamos a la 1 de la tarde el día de hoy en la segunda imagen informativa, el día de mañana a las 5:45 de la mañana. La Cristaleta, esperemos que esté mejor, que se sienta bien. Está enferma mi hermana. Pues sí. Pues cómo no se va a enfermar si traga puros Doritos. Come puras papas y coca. Rancheritos. Qué raro. De veras. Ánimo, Cris. Fuerte abrazo para ti. Por supuesto. Los queremos. No, aprieta.